Muchas gracias a los asistentes que se van uniendo. A continuación, presentamos la siguiente conferencia con el tema Modelo de Inteligencia de Negocios y Analítica en la Nube como Competencias de las Finanzas, a cargo de la expositora, la magíster en ingeniera Carla Bittencourt, ingeniera estadística con más de 8 años de experiencia en Data Mining, Business Intelligence y analítica avanzada, orientada a entregar soluciones tecnológicas, principalmente en áreas del sector financiero para la gestión de riesgo y cumplimiento regulatorio, con estudios en ciencias actuariales, gestión financiera, administración de riesgos y contabilidad IFRS. Actualmente se encuentra cursando un magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de la Información. Además, contamos con la presencia del doctor contador público colegiado Jesús Capcha Carvajal, quien será el moderador. Contador público colegiado con estudios de maestría y doctorado. Obtuvo la certificación internacional en NIIP por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, y certificación en normas internacionales de contabilidad del sector público por CIFA Inglaterra. Participó como coordinador por la Asociación Interamericana de Contabilidad del Trabajo Interamericano, adopción de NIC-SP en Latinoamérica, Conferencia Interamericana de Contabilidad 2017. Cuenta con más de 20 años de amplia experiencia en consultoría a nivel nacional e internacional. Le cedemos la palabra al señor Jesús Capcha. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Me confirman si se escucha claro, por favor? Sí, se escucha todo bien. Bien, bienvenida Carla Bittencourt a este espacio de reflexión contable y financiero como parte de la Semana del Día y del Día del Contador, en especial el 11 de septiembre. Esta charla y el tema en especial es muy apasionante, dado a que la profesión contable, al igual que otras profesiones, se ven de alguna manera enfrentadas a todos estos desarrollos de cómo es la inteligencia artificial, las herramientas analíticas, el avance muy dinámico de la tecnología, y se van haciendo una serie de preguntas, en especial si el uso de estas herramientas y el acceso cada vez más rápido a este tipo de tecnologías en algún modo desplazará la labor de estos profesionales, o como aparentemente ha ocurrido también en otros ámbitos, al contrario, permitirá generar un mayor valor agregado, no solo para su profesión, sino sobre todo para la organización y la sociedad. Estos aspectos van a ser abordados por Carla. Ya nos han hecho conocer su amplia experiencia y especialización, y bueno, sin quitarle más tiempo, las dejo con ustedes para luego pasar a la etapa de preguntas y otros aspectos que permitirán a que los participantes también puedan hacer llegar sus puntos de vista. Bienvenida, Carla. Perfecto, muchísimas gracias por la bienvenida. Yo les voy a compartir ahora mi presentación. ¿Me comentan, por favor, si la están...? Sí, se ve bien. ¿Sí se está viendo? Sí, excelente. Ya. Buenísimo. Entonces partimos con la presentación que les voy a mostrar hoy día. El tema justamente es lo que se mencionó, que es inteligencia artificial y analítica avanzada para la gestión financiera y administración de riesgo. Quiero partir un poco hablando de los conceptos de qué es lo que es la analítica, qué es la inteligencia artificial, para después posicionarlo dentro de las instituciones financieras. Entonces acá cuando hablamos de analítica, estamos hablando del motor que se va a alimentar en el fondo de la información de los datos disponibles que tengan las instituciones para generar valor al negocio. Es muy importante que todos los procesos analíticos de una entidad estén alineados a los objetivos estratégicos de las entidades. Entonces, este concepto de motor analítico, que va a utilizar los datos como un alimento para generar buenas decisiones en las organizaciones, abarca una serie de conceptos que hoy en día están bastante en boga, están bastante usados, y yo imagino que todos ustedes han escuchado hablar de inteligencia artificial, de data mining, de procesos estadísticos, análisis de texto, procesamiento de reconocimiento de imágenes, que se está usando ahora bastante, entre otros.
Entonces, este concepto de analítica y analítica avanzada, que es utilizar los datos para alinearse con los objetivos estratégicos de la organización y tomar decisiones que aporten valor, están muy de la mano con el concepto de inteligencia artificial. Y muchas veces nos pasa cuando escuchamos hablar de qué es lo que es inteligencia artificial, que nos imaginamos un robot, algo futurista, y nos basamos en eso. Pero ¿qué es lo que está por detrás? Porque finalmente esto es como la carcasa, por así decirlo, es una serie de algoritmos que me van a ayudar a tomar mejores decisiones, a automatizar procesos, ir aprendiendo de mi historia, de los comportamientos, entre otro tipo de cosas, lo que me sirve para tomar decisiones en distintos tipos de industria. Si bien hoy en día vamos a focalizarnos más en la industria financiera, todo lo que es la analítica avanzada, el machine learning, la inteligencia artificial, aporta valor a las distintas organizaciones, desde las organizaciones de gobierno, la educación, la salud, bancas, instituciones, entre otras. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que es realmente es la ciencia de entrenar sistemas o máquinas que imiten las capacidades humanas a través del aprendizaje y la automatización. Entonces, cuando hablamos acá de aprendizaje, justamente es poder ir retroalimentando estos distintos modelos, estos distintos análisis, a través de mi historia, a través de los comportamientos, de los análisis y los patrones. Y automatizar justamente estos procesos para que se vayan reentrenando y vayan aprendiendo también de manera sistemática. ¿Y por qué ahora se está hablando mucho de estos conceptos de analítica avanzada, inteligencia artificial? Estos conceptos, la verdad, ya hace décadas que se utilizan en las distintas industrias, pero ahora está muy en boga justamente por la capacidad de información que se está generando. O sea, ya hay un gran volumen que crece, la verdad, a una velocidad de manera acelerada con todas las tecnologías. Entonces hay mucha información que puede ser analizada para ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones. Entonces, por un lado, está el concepto de datos, el concepto de Big Data que se conoce, donde tengo muchísima información a la cual puedo analizar, que en el fondo ya los datos pasan a ser un activo, ¿cierto?, de las organizaciones porque pueden aportar muchísimo valor y marcar una diferencia y ser más competitivos también. Ahora también es importante analizar esta información porque está la capacidad de cómputo o el poder de cómputo. Antiguamente a lo mejor costaba mucho, se requería mucho procesamiento, era muy costoso para las instituciones, pero hoy en día es cada vez más factible poder procesar de manera muy rápida un gran volumen de información. Y esto complementado con todos los algoritmos que yo puedo ir utilizando para la toma de decisión, para encontrar, hacer distintos análisis, encontrar distintos valores que me aporten dentro del negocio. Y acá hablamos ya de algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, y dependiendo del tipo de industria, son los tipos de algoritmos que se utilizan. Entonces las instituciones, a medida que van entrando en estos conceptos avanzados de analítica, inteligencia artificial, se empiezan a topar también con ciertos problemas. Uno está la parte de los datos, ¿cierto? La calidad, la integración, cómo los valido, cómo integro distintas fuentes. En el fondo ahí también es un punto que hay que poner muchísima atención. Está por otro lado la información sensible. ¿Hasta qué punto yo puedo utilizar esta información a lo mejor de mis clientes en favor de la organización? ¿Esto está regulado o no? Entonces, por detrás de eso también hay bastante ojo que poner. El tema de las auditorías, la trazabilidad, todo lo que yo tomo una decisión dentro de la institución, tengo que saber también respaldarlo, sobre todo en las instituciones financieras. Va a llegar el auditor externo o el interno y necesito yo demostrar el por qué he tomado ciertas decisiones, cumplir con todos los requerimientos regulatorios, entender cuándo desplegar analítica, en qué momento correcto. Empiezan a haber también inquietudes de cómo van a colaborar las distintas áreas, las áreas de tecnología, con las áreas de negocio, con las áreas de finanzas. En el fondo se vuelve también, hay una gestión del cambio asociada dentro de las instituciones a incorporar iniciativas de analítica.
los procesos de automatización, cómo ir escalando, ¿cierto? Ir creciendo y ampliándose a estos conceptos de a poco. Entonces, para abordar todas esas problemáticas y todas esas preguntas que van surgiendo, es justamente necesario contar con tecnologías, con herramientas que nos puedan ayudar en todo este proceso. Entonces, normalmente uno se va haciendo distintas preguntas, de acuerdo a la industria, puede ser cuál es la tendencia, cómo se sienten nuestros clientes, qué es lo que representa a lo mejor estos patrones o estas imágenes, cuál es el riesgo financiero asociado, es seguro este medicamento, o sea, un sinfín de preguntas que uno se puede ir haciendo para tomar esta información, generar analítica y tomar decisiones. Entonces, ¿cómo abordo estos cuestionamientos, estas preguntas que yo necesito responder con la información que yo tengo disponible en mi organización o en el mercado? Primero, tenemos que entender el concepto de los datos, que es sumamente importante. No puedo hacer análisis, no puedo hacer inteligencia artificial si no tengo resuelta la parte de generación de información, la integración de datos, la calidad y todo lo que implica eso. Y eso es un ciclo también, es un ciclo iterativo. Después viene la parte ya del análisis, que es donde yo incorporo ya algoritmos de inteligencia artificial, y finalmente es hacer el despliegue para tomar decisiones, porque no les sirve de nada a las organizaciones y a las distintas industrias hacer análisis, pero que no lo consideren a la hora de tomar decisiones para marcar una diferencia. O sea, la idea es que no se quede en un ejercicio académico, sino que esto se pueda implementar dentro de las distintas organizaciones y que entregue valor. Entonces acá, hablando un poquito de los conceptos de datos, que siempre hay que tenerlos claros en las distintas industrias, sobre todo por el ámbito financiero, yo tengo que saber responder ante los datos que estoy utilizando para tomar decisiones que me impactan directamente en los resultados. Entonces, validar, ¿cierto?, cómo accedo a los datos, independiente del tamaño, la complejidad o el sistema en que se encuentre, tengo que saber prepararlos, ya poder procesarlos, impulsar también sugerencias dadas por algoritmos que me vayan determinando la calidad y me los vayan remediando, por así decirlo, la capacidad de visualizar, encontrar relaciones en los datos, compartir conocimiento, y también tener plataformas que gobiernen todo este proceso, comprendan cuál es el linaje, la transparencia y toda la trazabilidad. Ya entrando a la parte de análisis, una vez pasado por el ciclo del análisis de datos, acá ya es un perfil más bien del data scientist, que hoy en día se escucha también bastante. De estos perfiles son bien cotizados dentro de las instituciones, quienes se van a encargar de hacer los distintos análisis. Entonces ellos van a comprender los datos, van a construir distintos modelos predictivos a través de distintas técnicas de inteligencia artificial, van a poder automatizar ciertas tareas, ciertas funciones a través de un aprendizaje, ¿cierto? Van a procesar lenguaje natural, van a hacer pronósticos, y todo lo que implica sacarle valor a la información. Acá van a haber usuarios bien colaborativos, porque van a participar también usuarios de negocio. Si no vamos al mundo financiero, están los analistas, por ejemplo, de riesgo, con la gente de finanzas, de contabilidad, con los data scientists, y ahí también hay una colaboración de las distintas habilidades y las distintas áreas. Para luego también entender que es importante integrar todo esto de una manera inteligente y también incorporar tecnologías que son de código abierto. Entonces, una vez realizados los distintos análisis, ¿qué es lo que tiene que hacer una institución? Esto es un modelo establecido, el pasar por estas etapas, es poder justamente validar a través de estas fases, generar distintas pruebas, e implementar de manera rápida y oportuna los análisis que se están haciendo. Porque no sirve de nada generar un análisis y de 3 meses después o 6 meses después poner eso en producción, porque sabemos que todo está cambiando, sobre todo con el periodo en el cual estamos pasando. Si yo tengo que hacer un modelo predictivo enfocado al comportamiento de pago de clientes, por ejemplo, yo sé que en esta situación ya el comportamiento de pago es distinto. Entonces tengo que saber reaccionar bastante rápido y ser capaz de hacerle seguimiento, ver si hay que reentrenar estos algoritmos, si hay que a lo mejor recalibrarlos,
y garantizar en el fondo que lo que estoy usando ya en despliegue y en producción me está realmente aportando valor al negocio y no lo contrario. Entonces aquí, resumiendo estos tres conceptos, estos tres ciclos del proceso analítico que tienen que considerar las distintas instituciones para empezar a incorporar estas nuevas tecnologías, es importante entonces entender la parte de datos, la gestión, la visualización, la parte de inteligencia artificial, ocupando distintas técnicas avanzadas de acuerdo a la necesidad de negocio, y ser capaz de ponerlo en producción para tomar decisiones que vayan en línea con los objetivos estratégicos de la entidad. Entonces, ya pasando por el concepto analítico y teniéndolo bien claro, ahora vamos a entender que este concepto analítico, como yo les comentaba, es transversal para las distintas industrias, pero en la presentación de hoy vamos a enfocarnos principalmente en lo que es gestión de riesgo. Entonces, ¿cómo aplico la analítica avanzada, el concepto de inteligencia artificial, a la gestión de riesgos financieros? Tenemos que entender primero que el entorno financiero hoy en día está cambiando. Primero hay un marco normativo muy fuerte que está encima de las entidades financieras. Acá yo puse como ejemplo la banca, pero lo mismo pasa con compañías de seguro y otras entidades, donde tengo regulaciones a nivel internacional y también tengo el regulador local que está velando, ¿cierto?, por las buenas prácticas y que se cumplan todo lo exigido. El tema de Basilea, en el caso de la banca, el test regulatorio, el IFRS 9, ahí que voy a dar algún ejemplo. En el caso aquí de Chile, la CMF, la superintendencia en el caso de Perú, etc. Entonces hay que cumplir justamente con todo ese entorno financiero, pero a su vez también hay una ruptura donde están apareciendo nuevos actores en el mercado. Y cuando hablo de nuevos actores o entidades financieras, estoy hablando de las fintech, la insurtech, en el caso de compañías de seguro, digital banking, blockchain, y un montón de otras instituciones en el fondo que están naciendo de todo este entorno tecnológico, que son mucho más rupturistas, están saliendo de los típicos paradigmas, y también la regulación está enfocada en eso. Y el ambiente y el entorno financiero cada día está siendo mucho más competitivo. Entonces es importante adoptar y ir hacia una transformación digital para ser competitivo en el mercado. Y acá les tengo un ejemplo de las fintechs, que es en este caso que para ellos es como un lema que dicen que todos los datos son data de crédito. Porque finalmente, como son instituciones que tienen poca historia, no tienen historia de clientes como los grandes bancos, que son entidades con un legado, ya con una forma de trabajo más estructurada, acá podemos ver que estas fintech, por ejemplo aquí Zep Finance, que presta un ticket promedio de $600,000, que es bajito, ellos analizan el comportamiento de los clientes, pero ya un análisis más bien no estructurado. Entonces ellos determinan y utilizan variables de cuánto tiempo demoró el cliente en leer el contrato, cuántas veces navegó en la página web, hizo las ciertas consultas. Entonces ya se están utilizando variables que no son estructuradas para poder otorgar préstamos. Y si bien estos modelos a lo mejor no son tan estables como los modelos tradicionales, sí logran a que Zep Finance, en este caso, tenga menos un 40% de morosidad en comparación con otras instituciones. Aquí otro ejemplo, que es Kabbage Inc., que es otra fintech. Ellos, bueno, el préstamo es un ticket promedio de $5,000, ellos hacen préstamos a pequeñas empresas y ellos evalúan otras variables. Por ejemplo, ellos también se fijan mucho en redes sociales, en cómo son validados como empresa, como emprendimiento. Validan también la cantidad de transacciones que van teniendo en base a las ventas que están haciendo. Entonces empiezan a analizar otro tipo de información y siempre esto de estar en cumplimiento regulatorio. ¿Y por qué me enfoqué tanto en las fintechs y lo que se viene hoy en día? Es justamente porque todos los bancos, en este caso las instituciones financieras, están yendo a una transformación digital e innovación. De hecho, estos gráficos que estoy mostrando ahora fueron hace un par de años, donde el 85% de las entidades definen la transformación digital como una prioridad. De hecho, ya es prioridad. Con la pandemia se aceleraron estos procesos, o sea, la transformación digital se aceleró más de lo esperado, entonces ya ese porcentaje es más alto.
ya más del 50% realmente tiene una madurez digital, que es lo que está haciendo actualmente, y también el 70% está invirtiendo en tecnología para fortalecer las ventajas competitivas y lograr mayor posicionamiento de mercado. Porque ya está claro quien no adopta nuevas tecnologías, quien no se transforma, quien no adapta su modelo de negocio y no innova, básicamente se está quedando atrás. Y acá, siguiendo el concepto de inteligencia artificial aplicado a las instituciones financieras, ya hay regulaciones específicas que están adoptando estas distintas técnicas para hacer distintos análisis. Este es un ejemplo, aquí en el lado izquierdo podemos ver algunas de las regulaciones y podemos ver aquí en los cuadrantes de la matriz cómo están siendo utilizadas estas metodologías, cuál es el impacto, si es alto, si es menor, etc. Acá el ejemplo claro que yo les voy a mostrar más adelante que tiene que ver con la gestión de pérdida, que son las pérdidas esperadas de las instituciones por riesgo crédito. Entonces, en base a lo que hemos comentado hasta el momento, ya sabemos que hay desafíos fuertemente en la industria financiera y también hay cambios en el modelo de negocio. O sea, hay que ir hacia una transformación digital, hay que innovar y las instituciones se tienen que adaptar. Entonces sabemos que hay más datos. Por el ámbito, si me voy al ámbito del riesgo de crédito, tengo que tener ciclos analíticos más cortos, tengo que saber reaccionar rápido, no me sirve de nada estar haciendo 6 meses un análisis para después de 3 meses poner eso en producción y tomar alguna decisión, porque ya el comportamiento de mis clientes cambia. Entonces tengo que saber reaccionar rápido, tengo que saber generar puntuaciones de crédito mucho más rápidas, y en el fondo esta transformación y estos desafíos no son solo para el ámbito de riesgo, sino para el ámbito de distintas cosas, y no solo riesgo crédito, sino otro riesgo financiero, riesgo liquidez, ya riesgo mercado, riesgo operativo, que es un riesgo no financiero, pero también hay que tenerlo en consideración, entre otros. Entonces, bueno, esta es una nueva urgencia, pero para un viejo problema, y cuando hablamos de viejo problema, siempre están aquí involucrados los datos. Entonces tenemos más información que supera nuestras capacidades para consumirla, y más datos no necesariamente significa mejores decisiones. Entonces yo les hablaba en este ciclo analítico, es sumamente importante entender cómo trabajar la información para que los resultados sean buenos, porque si no soy capaz de analizar estos datos de manera correcta, las decisiones que tome pueden ser erróneas y pueden llevar, de hecho, hasta instituciones a la quiebra. Entonces, para esto, ¿cómo abordamos estos desafíos que estamos viendo? Es utilizando una plataforma empresarial que me sirva para gestionar los riesgos de la institución. Y acá hay algunos puntos que quise destacar. Una, que tenga que ser una plataforma que sea configurable, que sea abierta, ¿cierto? Y flexible a los nuevos cambios, ir adaptándose. Una plataforma que sea única, con múltiples casos de uso. O sea, en el fondo, si yo primero quiero gestionar un riesgo crédito que me sirva para gestionar un riesgo de mercado, un riesgo de liquidez, o quiera incorporar otro tipo de análisis, lo pueda hacer también, que sea flexible en ese sentido, que los tiempos de ejecución sean más rápidos, y cuando hablo de ejecución e implementación, entonces poder llevar esto a la práctica, y que no solamente se quede en un ejercicio. Utilizar las mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a lo que exigen los distintos reguladores también, y lo que se está haciendo hoy en día para mejorar e ir a este proceso de innovación y transformación digital. Y también proporcionar capacidades de gobierno, de controles, de trazabilidad para temas de auditoría, etc. Y justamente generar distintos insights, análisis que me aporten valor al negocio, a los altos ejecutivos y a la corporación. Acá rápidamente les quiero mostrar un ejemplo, que es el ciclo analítico, y este es el ciclo analítico clásico para un proceso de originación de préstamos. Entonces, cuando yo les hablaba del ciclo analítico, siempre hay que considerar los datos, la parte del análisis, que serían los modelos, y la puesta en producción. En el caso de la originación de préstamos, también pasa por todas esas etapas. Pero ¿cuál es el problema acá? Que en muchas instituciones financieras, cada una de estas etapas funciona por separado. Entonces, están en herramientas que funcionan por silos,
Y esto hace que puedan haber errores manuales, que el proceso demora y que no se esté cumpliendo con las mejores prácticas. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando uno adopta herramientas tecnológicas que sean a nivel empresarial y que me aporten valor al negocio? Es poder integrar todas estas etapas del ciclo analítico en una sola herramienta, que me ayude justamente a poder disminuir esos tiempos, disminuir el time to market y aportar valor ya desde el punto de vista más de la analítica, del análisis, y no quedarse solo en los procesos operativos, que es, por ejemplo, trabajar los datos. Yo el validar, el cruzar los datos, generar información, lo podría automatizar. En vez de que un analista esté ocupando tiempo en eso, podría ocuparlo en generar análisis, encontrar insights, descubrir patrones o lo que necesite para aportar valor. Y lo mismo pasa con la puesta en producción. Ese paso a producción o ese despliegue que yo voy a hacer con los distintos canales o sistemas donde yo quiera integrar, esto debería ser también automático, ¿ya? Y evitar ahí esos problemas de recodificación que a veces se vuelven bastante complejos. Entonces, en la gestión de riesgo tenemos distintos acá desafíos. Seguimos con el ejemplo aquí más enfocado a crédito, donde por el lado de riesgo de crédito tenemos como desafío poder minimizar las pérdidas, disminuir las provisiones, que eso es lo que impacta directamente en los estados financieros, poder incrementar la utilidad, potencializar la cobranza. Entonces también hay estrategias de cobranza que yo puedo definir, disminuir castigos. Por el lado de clientes, entender más al cliente, conocer el perfil, cuál es su necesidad, qué es lo que busca. Entonces ahí yo puedo ofrecer ofertas a la medida, hacer precios diferenciados, saber por qué canal abordarlo, poder registrar cómo fue su contacto, cómo fue su respuesta, y a partir de eso ir aprendiendo, ir retroalimentando estos análisis para poder entregar valor. Y desde el punto de vista de los datos en la analítica, tener perfiles mucho más descriptivos, modelos asociados a modelos de machine learning, tomar decisiones ya informadas y no decisiones solamente que se basen en la expertise o en la experiencia, sino a través de los datos también. Tener procesos gobernados y con una trazabilidad al 100%, y todo esto justamente me va a ayudar a que las organizaciones puedan tener esta visión completa y gestionar los riesgos de una manera mucho más completa. Y acá, si yo me voy a un doble clic, donde yo quiero disminuir provisiones utilizando analítica avanzada, este es un ejemplo claro de lo que han hecho las organizaciones en el caso de la banca y también instituciones financieras que otorgan crédito. Están adoptando ya lo que es IFRS 9, al menos acá ya se adoptó, la mayoría de la banca ya adoptó IFRS 9 para su proceso de provisiones, que es la pérdida esperada, donde acá ya cambió un poco la forma de hacer la contabilidad ya de los instrumentos financieros, donde principalmente hay tres componentes claves que hay que considerar. Uno, que es la clasificación y medición, el cálculo de deterioro por provisiones por pérdidas y la contabilidad de cobertura. Entonces acá las instituciones ya tienen que hacer su provisión por una pérdida a largo plazo, o sea, tienen que visualizar todo el ciclo de vida de los créditos, llamémoslo así, y no solo la pérdida incurrida. Y yo sé que todavía muchas instituciones lo hacen, porque no están reguladas con esto, pero esto es sumamente importante ya que impacta directamente en los estados financieros. Y por detrás hay metodologías bastante complejas que se tienen que poder implementar. Entonces, como esta regulación ya está en régimen, uno piensa, ya, pero bueno, la institución ya cumplió con esta regulación, ya desarrolló sus modelos para IFRS 9, pero acá una cosa es cumplir y la otra cosa es optimizar, tener buenos cálculos, disminuir provisión, aumentar los ingresos de la compañía. Eso es distinto. Entonces acá también es un modelo reiterativo, es un ciclo de modelos de provisión, donde yo también tengo que reentrenar mis modelos, porque esos modelos que me están diciendo que a lo mejor el cliente no me va a pagar, me va a impactar directamente en el cálculo de la pérdida esperada. Sobre todo ahora adaptar también, hay que actualizar los modelos con los nuevos perfiles de los clientes, continuamente gestionar los datos, hacer los seguimientos, la reportería, recalibración, entrenar el modelo y así. Entonces, estos ciclos analíticos son reiterativos porque continuamente tienen que estar aprendiendo de cómo se va moviendo el mercado, de cómo se van comportando mis clientes y me tengo que adaptar de una manera rápida, no me puedo quedar atrás.
Estas son algunas de las metodologías que se han ido adoptando. Entonces hay muchas instituciones que partieron con metodologías más simples, donde se enfocaron en cumplir, pero ahora ya están empezando a adoptar metodologías mucho más complejas para poder justamente optimizar el cálculo de las provisiones. Y acá surgen más desafíos, los impactos financieros que tiene esta regulación, el plazo del atendimiento que ya se cumplió en este caso, pero ahora las compañías de seguro, por ejemplo, tienen también que atender IFRS 9, y ellos tienen un plazo un poquito más largo, lo tienen que atender junto con IFRS 17, que es otra regulación que impacta directamente a las compañías de seguro. Hay más datos, tengo que ser capaz de analizarlo, saber interpretarlo, que es sumamente importante porque no me sirve de nada hacer un análisis si no tengo una buena interpretación, entender que necesito tener una capa de gobierno, ¿cierto?, para visualizar la criticidad, evitar tener mayores provisiones por esta regulación, ya que me impacta directamente en los estados financieros. Y esto de tener cálculos más complejos, son más modelos, entonces al final más modelos, tengo que gestionar y gobernar más modelos, y eso se vuelve a veces inmanejable por algunas instituciones financieras, y necesito una mayor cooperación interna. Entonces acá necesito cooperación de las áreas de contabilidad, de las áreas de finanzas, necesito cooperación de las áreas de tecnología, de las áreas de riesgo, etc. Y así suma y sigue. Entonces, ¿qué pasa acá? Llega la gente de Analytics o la gente de riesgo de crédito y dice, acabo de construir 850 nuevos modelos, ¿cuándo puedes ponerlos en producción? Le dice a la gente de tecnología, de las áreas de tecnología. Claro, pero vuelve complejo la regulación IFRS 9 por todos los modelos nuevos que había que hacer para todos los segmentos. Hay bancos que de un momento a otro tenían más de 1000 modelos y necesitaban ponerlos en producción. Entonces a veces esto realmente se vuelve inmanejable, sobre todo para las áreas de tecnología, y se requiere una solución tecnológica que pueda hacer este proceso ya de manera automatizada y ayude en el paso a producción. Entonces acá, ¿cuáles son algunos de los requisitos de una solución tecnológica que pueda abordar todos estos desafíos? Es una solución que tenga un control de flujo de trabajo y todos los procesos integrados, que tenga una alta performance de procesamiento, o sea, que sea capaz de procesar grandes volúmenes de datos y también procesar algoritmos complejos, tener una trazabilidad y que sea auditable desde el punto de vista regulatorio, esto es sumamente importante, una herramienta analítica que sea robusta y haga simulaciones precisas, o sea, que yo pueda hacer proyecciones. Se usa mucho aquí este punto en las áreas de finanza, poder proyectar, por ejemplo, los presupuestos, proyectar los flujos de caja, tener una visión más amplia de qué está pasando en la organización en cuanto a los estados financieros, etc. Y ser capaz de automatizar los informes y las revelaciones contables. Entonces, aquí lo que se busca principalmente es todos los procesos que son muy manuales, ideal dejarlos automatizados porque ahí también estoy evitando y mitigando un riesgo operativo. Entonces, ¿qué se busca con esta transformación de riesgos y finanzas? Incorporando nuevas tecnologías, incorporando analítica avanzada, modelos de machine learning, etc. Es justamente como una orquesta, le llamamos nosotros. Entonces, los datos serían, por ejemplo, aquí las partituras, ¿cierto? Las notas. Entonces, acá yo voy a tener un modelo integrado con los datos de riesgo, los datos de finanzas, y tener esa integración de la información para que en este caso los instrumentos sean los modelos, los cálculos que yo voy a hacer y puedan acceder a estos datos de una manera mucho más sencilla, de una manera limpia, transparente, con trazabilidad, y que estos modelos y cálculos se puedan aplicar para las distintas regulaciones, las distintas metodologías y lo que requieran las distintas áreas. Y por el lado del director de orquesta, sería quien orquesta todos estos procesos. Hay muchos procesos que requieren de etapas bien estructuradas, tienen que pasar por ciertas validaciones, por ciertos pasos, entonces acá es sumamente importante tener una orquestación de todos los procesos para llevar esa capa de gobierno de todos los análisis. Y finalmente, la música que se escucharía de toda esta orquesta sería la reportería. Entonces acá ya están todos los dashboards, los indicadores, los reportes contables, o simplemente los análisis, la respuesta de mis clientes, todo lo que yo pueda sacar
del análisis que está haciendo de la información, etc. Pero algo que es sumamente importante de todo lo que hemos hablado, que es poder aplicar esta nueva tecnología a las instituciones financieras para ir hacia una transformación digital, para innovar continuamente, es implementarlo. Y es ¿dónde lo implemento? Necesito una infraestructura para que esto funcione. Entonces, ahora lo que se está llevando mucho es el tema de cloud. Si bien muchas de las instituciones financieras están reguladas y muchas de ellas depende del país, en todo caso, la regulación todavía no acepta que los datos estén en la nube, todavía siguen trabajando en on-premise. Sí, el por qué ir a cloud, esto aporta también muchísimo valor, sobre todo para tener un acceso rápido a las nuevas capacidades, ¿cierto? Los nuevos datos, mejorar seguridad, cumplimiento, siempre tener la última actualización de software, no tener que estar haciendo migraciones. O sea, desde el punto de vista tecnológico, el hecho de implementar soluciones tecnológicas en la nube aporta muchísimo valor. Es mucho más eficiente, es confiable, y a la vez también puede liberar de ciertos quehaceres a las personas de TI y se dediquen más a los proyectos estratégicos. Entonces, muchas veces instituciones pasan la responsabilidad a un tercero para que le gestione todo este ambiente tecnológico. Y acá hay algunos drivers de mercado, de cómo se está llevando toda esta adopción a la nube. Acá más del 60% de organizaciones ya están haciendo esfuerzo para hacer esta migración. Y cuando hablo de organizaciones, organizaciones de todo tipo, acá no solo estoy hablando de organizaciones financieras, pero ya esta adopción va para allá. Es la tendencia y está creciendo ya 10 veces más rápido, ir hacia la nube. También está el tema de poder adoptar, las tendencias a adoptar modelos de machine learning, inteligencia artificial. Esto ha ido ganando también bastante espacio de poder implementar estas tecnologías, estas métricas en la nube. Y desde el punto también que es bastante flexible, ya que también aquí el pago es por uso de la solución, y también sirve mucho para ocupar el tema del procesamiento, y reduce bastante el tema de los costos y los movimientos de datos que a veces uno tiene que hacer. Entonces esto es también una de las tendencias muy importantes de la industria. ¿Y por qué es importante la infraestructura? Aquí yo creo que la foto lo dice todo. Este es un claro ejemplo que no me puedo comprar un auto deportivo sin tener antes mi carretera pavimentada, que esté lista para poder correr, porque si no me voy a encontrar con estos hoyos, con estas baches, que la verdad no me va a servir de nada mi auto deportivo. Entonces es sumamente, cuando uno parte con estas iniciativas, preocuparse de la infraestructura. ¿Y por qué es importante preocuparse de la infraestructura y de todo lo que he ido comentándoles? Es porque el 8% de las empresas escalan efectivamente sus iniciativas analíticas. Cuando hablamos de escalar iniciativas analíticas, yo al principio de la presentación les hablé que en el fondo la analítica se usa para aportar valor al negocio. Y cuando hablamos de aportar valor al negocio, quiere decir que yo tengo que estar alineada con los objetivos estratégicos. Y la decisión que vaya a tomar, si es en base analítica, tengo que alinear con eso. Pero hoy en día son muy pocas las organizaciones que están alineadas sus objetivos estratégicos con las iniciativas analíticas de la organización. Entonces, muchos hacen analítica, pero pocos la usan para entregar valor. Entonces, aquí una recomendación, parecía que como la serie Fibonacci, es primero entender en qué punto está la organización, trazarme una línea, una ruta de cómo ir avanzando en estas iniciativas, cómo empezar a transformarme digitalmente. Si soy una institución de legado, cómo ir moviéndome a cloud, después cómo incorporar iniciativas ya de inteligencia artificial, de machine learning, generando distintos casos de uso para la industria. Y así de a poco también desplegando estos análisis y automatizando. O sea, es un camino que es de a poco, pero se va ampliando a medida que yo voy pasando distintas etapas. Y acá, para ir cerrando, es sumamente importante que todas las entidades deben transformarse para sobrevivir. Aquí este elefante representa que hay muchas instituciones que son lentas, han sido lentas en este proceso,
y si no hacen un cambio rápido, se van a ir quedando atrás, es lo que vemos reflejado aquí en esta segunda slide. Entonces, acá las entidades deben ser ágiles para sobrevivir. Básicamente ese es el mensaje. El que es lento se queda atrás y es que ágil sobrevive, sobre todo en el mundo de las entidades financieras. Muchas gracias por la participación a todos. No sé si hay algunas preguntas que me puedan ir haciendo. Estoy aquí a disposición. Bueno, aquí les dejo mi contacto y también pueden escanear el código QR, aparece mi LinkedIn y cualquier duda o consulta, bienvenida. Señor Jesús, por favor, active su audio. Ok. Bueno, muchas gracias, Carla. Ha sido muy didáctico y creo que bastante entendible tocar temas tan sofisticados para muchos todavía nosotros, pero que a la vez son muy reales, muy presentes, como has señalado. Yo quería agregar un poco a la información que has señalado, un poco hablando de esos nuevos modelos de negocio en lo que es las finanzas y auditoría. Han asumido un nombre llamado RegTech, o sea, un poco ligado a FinTech, pero más ligado al tema regulatorio, o RegTech. Y tenemos varios ejemplos de ellos que ya han ido incorporando tecnologías como RPA o finalmente inteligencia artificial. He copiado en el chat de esta presentación, por ejemplo, en Colombia está Tributi.com, que es un servicio en la nube que usa inteligencia artificial para hacer declaraciones de impuestos casi en tiempo real. Y entonces, incluso en algún momento, los colegas lo vieron como una amenaza, a tal punto que hicieron un paro inicial, porque se pensó que iba a desplazar fuertemente parte de la labor del contador, en este caso ligada a temas tributarios. Y creo que la anécdota es que al final se dieron cuenta de lo que tú señalaste, que en realidad esa tecnología ayudaba a dar mayor valor a sus clientes, a sus organizaciones, porque el contador podía disponer de más tiempo, ya no en temas tan operativos o manuales, sino un poco más en el lado de comportamientos tributarios y otros que ayuden a ser más eficiente la gestión de tributos, por ejemplo. Lo mismo, hay ejemplos aquí en Perú ya de aplicaciones de RPA para el tema de auditoría tributaria, validación de facturas electrónicas, libros electrónicos. Entonces, lo que significa y lo que señalaste al final el mensaje, aquí es un tema de agilidad, no es un tema en realidad de costos, porque si bien aplicar esta tecnología implica un nivel de costos, tampoco mucho de conocimiento, es más bien de velocidad o agilidad, ¿no? En ese sentido, Carla, quería yo, dada tu experiencia en Chile y en Perú, ¿cómo has visto esa respuesta, por ejemplo, de los contadores o financieros en organizaciones donde se iban incorporando todo este ciclo de datos, modelos y finalmente reportes, digamos, prospectivos? O sea, han tenido que adquirir otras competencias, se han convertido en científicos de datos. ¿Cómo ves esa tendencia? Porque es una preocupación inicial de los profesionales, cómo es que van a ser impactados por la tecnología, cuando, claro, el mensaje está, cómo es que vamos a aportar mayor valor a las organizaciones. Sin embargo, todavía queda estos mitos. Sí, muchas veces pasa justamente lo que tú mencionas, Jesús, que al llegar nuevas tecnologías y empezar a automatizar ciertos procesos que hacen las áreas de finanzas o las áreas de contabilidad, piensan que van a quedar sin trabajo, pero en realidad no es así. Son herramientas que van a ayudar a que sus procesos sean mucho más, no sé si llamarlos sencillos, pero ayudarlos a que sean, y evitar errores, a que sean mucho más ágiles, evitar ciertos errores y tener una visión mucho más amplia de la información, de lo que está pasando, de los análisis. Y justamente estos procesos que son más bien operativos, dejarlo un poco a que se hagan automático y empezar a hacer análisis más exhaustivos que entreguen valor. Finalmente ese es el objetivo. Y con todas estas regulaciones que han salido últimamente, las áreas de finanzas se han tenido que empezar a adaptar también. Han tenido que empezar a colaborar con áreas a lo mejor de riesgo, que son un poco más técnicas en cuanto al tema más matemático financiero. Las áreas de tecnología también se han tenido que empapar con conocimiento de negocio, porque al final las áreas tienen que colaborar entre sí. No es que una vaya a lo mejor tomar función de otro, pero sí entender
cuál es la necesidad de cada área, trabajar en conjunto en pro de la organización. Y eso es sumamente importante. Al final son herramientas que van a ayudar y van a facilitar el trabajo de los analistas y de la gente de finanzas. Claro, muchas gracias. Y de hecho un ejemplo es lo que representa tus conocimientos, porque tú tienes formación de ingeniería y has tenido que conseguir competencias más técnicas como en finanzas y en contabilidad. Por ejemplo, IFRS 9, como tú dices, ha generado un reto a los contadores a entender más estadística, más matemática, más gestión de riesgos, y de eso se trata, de cómo adquirimos nuevas competencias, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, Carla, ¿cuáles son las competencias más críticas que los profesionales de finanzas y contabilidad deberían digamos, incorporando para aprovechar todas estas tecnologías y contribuir a toda esta incorporación de herramientas analíticas? Claro, ahí lo que mencionas tú, Jesús, es sumamente importante porque hay que ir aprendiendo. O sea, si bien no hay que estudiar otra carrera, es bueno ir conociendo las nuevas tendencias, lo que va saliendo, y desde el punto de vista de perfiles más bien contables o auditores, que les toca revisar todos estos procesos, es bueno siempre poder desarrollar habilidades de manejo de datos, de visualización, de análisis. A lo mejor no hay que aprender a hacer algoritmos porque la verdad ya todas las herramientas tecnológicas traen todos los algoritmos desarrollados, pero sí saber interpretar, saber analizar, desde lo que yo mencioné, este ciclo, desde la parte de datos, hacer análisis, poner en producción lo que significa un proceso de analítica avanzada, o sea, entender los conceptos. Yo creo que hay que empezar ahí a ahondar en esos términos, en análisis de datos, en generar valor, en generar reportes, sacar insights y empezar a comprender qué significan los distintos conceptos, independiente que se apliquen o no, pero entenderlos para cuando toque hablar con distintas áreas de negocio dentro de una organización, saber a qué se está apuntando y qué es lo que se busca también. Entiendo, y de hecho, cuando hablas de que el contador no necesariamente, si se va a alinear a esta nueva tendencia, no necesariamente necesita desarrollar algoritmos, más o menos también se dio en algún momento cuando se pretendió que el contador aprenda programación para desarrollar software No, y claro, ya adecuarse en no. su momento al desarrollo tecnológico. O sea, claramente no está por ese lado, ¿no es cierto? No. Ahora todas las Y, herramientas y, son muy amigables, son interfaces de negocio, está la opción de programar, está el código abierto, pero hay soluciones que se adaptan, que son visuales y que uno puede hacer también análisis bastante poderoso. Ok, y Carla, poniéndome en el papel ya de las empresas de servicios contables, porque muchos contadores trabajan obviamente en empresas privadas o públicas y se ven enfrentados a todas estas realidades, pero poniéndonos en los emprendedores contables, o sea, aquellos quienes hacen su estudio contable y tienen una sociedad de auditoría, y me pareció interesante ese ciclo que planteaste, ¿no? Hacer un diagnóstico de madurez digital, un roadmap, que sería el mapa de viaje, y escalar a la nube. Y luego recién pensar en automatizar, empezar luego a trabajar temas analíticos. ¿Cómo lo aterrizamos eso para un estudio contable? Y yo tengo entendido que incluso las grandes firmas llamadas Big Four y están involucradas en serios procesos de transformación digital, pero aterrizando un poco para estudios o Más empresas pequeño. mucho más pequeñas. ¿Cómo llevar adelante ese proceso? ¿Qué tiempo podría implicar? Yo creo que es un proceso paulatino y hay que recorrer cada una de las etapas. No se puede pretender al tiro empezar a automatizar sin pasar por etapas previas de análisis, validar estatus. Entiendo que hay distintos software también que apoyan ahora la labor del contador para empresas más pequeñas. Entonces, partir de ahí, eh, guardando la información, analizando la información y trazarse esta ruta, este roadmap y paso a paso ir trazándose estas metas para llegar finalmente ya a una madurez analítica, que llegar a una madurez analítica es paulatino, no es de un momento a otro. De acuerdo, y todo eso, de hecho, de cara al cliente, al usuario, ¿no? O sea, poniendo al centro Claro. al cliente, el contador o del auditor, cómo aporta valor, todo eso que hace y va generando más valor organizacional. Eso es lo que es Claro. la medida, digamos. Exacto, evaluar también ahí qué procesos manuales yo podría empezar a automatizarlos también.
Y ahí también yo creo que depende de cada organización, pero es importante tener una visión en el estado en que se encuentra actualmente y trazarse ese camino, esa ruta a seguir. Perfecto, Carla. Hay algunas preguntas del público, te las voy a hacer llegar para ver si nos aportas en resolverlas. César Vallejo Castañeda nos pregunta, ¿en qué colabora el Design Thinking respecto a los métodos tradicionales o a perfilar nuevos modelos de negocios? Ya. Bueno, el Design Thinking no es una metodología analítica, en realidad es una metodología para entender al cliente. Para diseñar, empatizar con el cliente, hacer el viaje, que es el Customer Journey. Son metodologías justamente para entender la organización, cómo poder mejorar, encontrar procesos donde yo pueda mejorar. Entonces ahí en esos procesos que yo puedo hacerlos a través de este Design Thinking, incorporar analítica. Entonces todo va a depender de la organización, de lo que yo encuentre dentro de estos análisis, que son análisis muy enfocados a la parte de Customer Journey, de Customer Experience, que tiene que ver mucho con la relación del cliente, y en base a eso entender qué procesos yo podría intervenir o rediseñar, incorporando analítica o lo que fuese para mejorar y entregar más valor al cliente y que la organización sea mucho más competitiva. Muchas gracias, Carla. Me quedo con eso último, que los contadores también tendríamos que pensar en rediseñar nuestros modelos de negocio usando, por ejemplo, esta herramienta de Design Thinking. Ya no pensar en una contabilidad tradicional, sino una más en la nube, más pensando en el usuario, entre otras cosas. Muy agradecido, Carla, realmente nos has dejado bastante claro todos esos conceptos. Ya tenemos nuestro roadmap, muchos de nosotros. Agradecerte de parte de la Junta de Decanos, quienes han hecho esta invitación, como parte de la celebración del Día del Contador el 11 de septiembre. Nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo atenta a cualquier duda, cualquier consulta que me quieran hacer por internet. Listo. De mi parte, también muchas gracias al equipo de la Junta de Decanos y de antemano un feliz Día del Contador, un buen 11 de septiembre. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.